al Club Asturiano de Calidad, con motivo de su 30 aniversario, porque es ejemplo de constancia y de trabajo también en favor de la mejora continua que tanto inspira también a la gestión pública. Bien, a continuación recibe el tercer premio en la categoría evento corporativo, el 30 aniversario del Club Asturiano de Calidad, por la excelente organización y proyección de su 30 aniversario. Un encuentro que ha puesto en valor 3 décadas de compromiso con la excelencia empresarial y la mejora continua en Asturias. Este evento no solo fue una celebración de su trayectoria, sino también una mirada al futuro, reuniendo a empresas, instituciones y profesionales en un espacio de reflexión, aprendizaje y colaboración. Gracias a su cuidada programación y a la relevancia de los temas abordados, el aniversario se convirtió en un altavoz del papel fundamental que el Club de Empresas desempeña en el impulso de la calidad, la innovación y la sostenibilidad en el tejido empresarial asturiano. Por todo ello, distinguimos al Club Asturiano de Calidad con este galardón como reconocimiento a un evento que ha sabido combinar celebración, proyección corporativa y compromiso con el desarrollo de Asturias. La Junta Directiva de APECA, por tanto, ha otorgado este año este galardón al Club Asturiano de Calidad en reconocimiento de su compromiso y la excelencia de la calidad empresarial en Asturias. Veamos un vídeo. Buenas noches y bienvenidos, hijos del rock and roll. Hoy vamos a cambiar las tarjetas de visita por las guitarras eléctricas, vamos a cambiar las mesas redondas y las charlas por buena música y sobre todo vamos a intentar dejarnos llevar y pasarlo bien. Bien, entrega el galardón don Pablo León Gasalla, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno del Principado de Asturias, y recoge don Jesús Daniel Salas, presidente del Club de Calidad de Asturias. Este evento del 30 aniversario pues parte de una idea que viene de Biomar, ¿no? Que tenía en su idea de tengo que organizar un concierto en mi vida y esta fue la oportunidad. Hacíamos 30 años, era un festival o era una fiesta, era un cumpleaños y rompimos un poco la idea también, juntándolo con esto de romper el protocolo, de lo que era una asamblea tradicional. Una asamblea en la que normalmente venía un ponente y contaba algo y de repente les dejamos a estas chicas, que es lo bueno cuando das margen a un equipo que tiene unas ideas creativas buenísimas, que yo creo que hicieron un brainstorming vikingo de esos de a beber -1 y a ver qué idea sale, y llegaron hasta esta idea. Yo les paré cuando me hablaban de poner un toro mecánico, cuando hablaban de poner una pitonisa y de tal, y al final les paré ahí, pero hicimos un evento que creo que fue diferente y que desde luego una hora antes del evento yo estaba diciendo nos hemos equivocado, la hemos cagado, nos va a decir todo el mundo qué hemos hecho y sin embargo habéis visto hoy el vídeo, lo bien que la gente lo pasó, el reconocimiento de todo el mundo de bueno, esto es algo diferente, que es algo que es parte de la cultura del club, que hay que hacer las cosas diferentes y hay que avanzar. Y luego, bueno, pues terminó con este último reconocimiento que cuando me llamaron, pues bueno,
demuestra que al final alguna idea y dándole margen y permiso también a los equipos, desde luego se pueden conseguir muchas cosas. Muchísimas gracias. El Club Asturiano de Calidad, premiado en la categoría de evento corporativo por la excelente organización de su 30 aniversario, por innovar, por ser transgresores, por ese encuentro que ha puesto en valor no solo su trayectoria, sino también su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad en el tejido empresarial de Asturias. Enhorabuena.